La estación de monitoreo del espacio profundo en la luna de la Tierra era usualmente un lugar tranquilo. La mayoría de los días, el personal solo observaba las estrellas y escuchaba la estática interminable del espacio, pero hoy era diferente, muy diferente. Robert Miller había trabajado en la estación durante 15 años y nunca había visto algo como la señal que ahora aparecía en su pantalla. Eran las 3 de la madrugada, hora de la Tierra, cuando el mensaje encriptado cuántico llegó pasando por todos los canales de comunicación conocidos. El señor Robert gritó con voz temblorosa. «Necesita ver esto». El almirante James se acercó a su taza de café todavía humeante. Era un hombre mayor con cabello y ojos grises que había visto los primeros pasos de la humanidad en el espacio profundo. «¿Qué tiene?» «Tiene una señal, señor Miller, pero no está usando ninguna frecuencia conocida y viene de todas partes a la vez». Los ojos del almirante se entrecerraron. Se sentó con su café y se inclinó sobre la consola. El mensaje se repetía en un estándar universal perfecto. Un lenguaje que la humanidad había descubierto recientemente que existía urgente para todas las especies de los mundos de la muerte de clase 12. Las galaxias aliadas necesitan su ayuda, estamos bajo ataque. Coordinadas. Adjunto, el tiempo es crítico. Por favor, responda. El almirante James leyó el mensaje 3 veces. La Tierra solo había aprendido sobre el sistema de clasificación galáctica hace 2 años. Hace 2 años, cuando sus primeras ondas del espacio profundo habían captado señales alienígenas, se sorprendieron al saber que la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal de clase 12. La calificación más alta posible. La mayoría de los mundos civilizados eran de clase 3 o inferior. Llévenme. El presidente, el almirante James, ordenó despertar a los jefes del Estado Mayor Conjunto. Todos ellos. En 1 hora, el Centro de Respuesta a Emergencias debajo de Washington, D.C. se llenó de líderes militares, científicos y funcionarios gubernamentales. El mensaje se reprodujo en la pantalla principal mientras los expertos discutían sobre su autenticidad. Tiene que ser una trampa. El general Thompson dijo que tenía los puños apretados sobre la mesa. ¿Por qué las civilizaciones alienígenas avanzadas necesitan nuestra ayuda? La doctora Laura Peters, directora de xenobiología, habló porque son diferentes a nosotros. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos pacíficos con entornos estables. Nunca necesitaron desarrollar nuestros rasgos agresivos. El presidente parecía cansado pero concentrado. ¿Qué es exactamente lo que hace que la Tierra sea un mundo de muerte de clase 12? El Dr. Peters mostró una pantalla holográfica. Todo, señor presidente. Nuestra gravedad es 1,5 veces más fuerte que la de la mayoría de los mundos habitados. Nuestra atmósfera es densa. Con oxígeno, los incendios son comunes. Tenemos variaciones extremas de temperatura, desastres naturales y más depredadores de ápice que cualquier otro planeta habitado conocido. En pocas palabras, somos orcos espaciales. La sala quedó en silencio a medida que llegaban más datos a través del canal cuántico. Las imágenes y los vídeos mostraban sistemas solares enteros despojados de recursos, por lo que parecían enormes naves parecidas a insectos que se movían en perfecta sincronización. Los extraterrestres los llamaban la Unidad, una especie de mente colmena que consumía todo a su paso. Las especies aliadas son en su mayoría habitantes de clase 3 a clase 5. El almirante James explicó señalando los datos que evolucionaron más allá del combate físico hace millones de años. Ni siquiera tienen sistemas inmunológicos como los nuestros. Sus cuerpos nunca necesitaron luchar. El presidente se puso de pie y caminó hacia la ventana que mostraba el amanecer sobre la capital y como según estos datos, hay muchos mundos de nivel humano. Dijo el Dr. Peter mientras revisaba su tableta. Somos la única civilización de clase 12 activa actualmente en la galaxia del norte. Los demás se destruyeron a sí mismos o evolucionaron más allá de sus rasgos agresivos. La sala estalló en discusiones nuevamente. Algunos querían ignorar la llamada y se enfocaron en los problemas de la Tierra. Otros vieron una oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. Algunos se preocuparon por las implicaciones militares de ayudar o no ayudar. El presidente levantó la mano para pedir silencio. ¿Podemos verificar esta señal? Sí, señor. Robert Miller habló desde la transmisión de vídeo. El cifrado cuántico está más allá de nuestra tecnología. Esto es real. El presidente miró las imágenes de mundos en llamas y alienígenas sufriendo una vez más. Luego se arregló la corbata y se giró para mirar a la sala. La humanidad siempre se ha preguntado si estamos solos en el universo.
Ahora sabemos que no lo estamos, y nuestro primer contacto real con vida extraterrestre es cuando nos piden ayuda. Hizo una pausa y miró a cada persona a los ojos. Mantuvimos nuestro espíritu de lucha. Mientras otros evolucionaron más allá de eso, tal vez por eso lanzamos la flota. El almirante James asintió y ya estaba buscando su teléfono al otro lado del planeta. Las naves de guerra Anfal pronto volverían a la vida rugiendo. La humanidad iba a la guerra entre las estrellas, no como conquistadores sino como protectores. El universo había pedido ayuda. Los habitantes de los mundos de la muerte responderían. Las enormes puertas del hangar no se habían abierto en 15 años. Gimieron y protestaron cuando la luz del sol entró por primera vez desde la Tercera Guerra Solar. En el interior, filas de acorazados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus oscuros salones estaban cubiertos de polvo. El capitán Marcus estaba de pie en la entrada. Su aliento era visible en el aire frío de la montaña. La base subterránea de la flota en Colorado había sido su primer destino como joven oficial. Ahora estaba de vuelta. Pero todo era diferente. Informe de situación. Llamó a su equipo. Señor, tenemos energía fluyendo a las 30 naves principales. El teniente Roy informó que estaba comprobando su tableta. Los sistemas de soporte vital están en línea, pero dudó en hablar libremente. Teniente. Señor, estas naves son viejas. Sus plataformas de armas cinéticas, cañones de riel y controladores de masa. Los alienígenas iban a ayudar. Probablemente tengan armas de energía que las hacen parecer tirachinas. El capitán Marcus sonrió. Tal vez, pero a veces las viejas formas funcionan mejor. Prepárenlos. Equipos de ingenieros se apiñaron sobre las naves como hormigas, reemplazando los núcleos de energía y comprobando los sistemas de armas. El terminus de ESF. La nave insignia de Marcus era la nave más grande de la flota. Su arma principal podía acelerar una varilla de tungsteno de 20 toneladas al 30% de la velocidad de la luz, lo suficiente para romper una pequeña luna en el centro de comando. Marcus observó las transmisiones de preparación. Todas las bases militares principales de la Tierra estaban haciendo lo mismo. Despertando a los gigantes dormidos. De la guerra. Las naves habían sido construidas durante la era de la humanidad. La hora más oscura cuando pensaron que podrían tener que luchar por sobrevivir en el sistema solar, ahora lucharían por sobrevivir en la galaxia. Capitán, una voz llamó desde la puerta, el Dr. Peters de Xenobiología entró. Llevando una pila de tabletas de datos, hemos analizado más transmisiones alienígenas. Tienes que ver esto. Las pantallas se iluminaron con imágenes de armas alienígenas, hermosos rayos de energía que podrían atravesar campos de fuerza como mantequilla, pero algo llamó la atención de Marcus. Reproduzca esa secuencia de batalla nuevamente, dijo señalando una pantalla. Vieron cómo el arma de energía de una nave alienígena rebotó inofensivamente en los escudos de la unidad. Por eso nos necesitan, el doctor. Peters explicó que la unidad se adaptó a las armas de energía. Sus escudos son casi perfectos contra ellos, pero nunca se enfrentaron a nada como nuestras naves. Marcus tomó una de las rondas de tungsteno de una mesa cercana. Era física básica. Ningún escudo de energía podría detener tanta masa moviéndose tan rápido. A veces la solución más simple era la mejor. Los siguientes días fueron un borrón de actividad. La flota había para volver a estar en condiciones de volar. Las tripulaciones tenían que ser entrenadas y los suministros tenían que ser cargados. Muchos de los tripulantes eran jóvenes, nunca habían visto un combate real, pero trabajaron con determinación, sabiendo que el destino de múltiples civilizaciones podría depender de ellos. Una semana después de que llegara la señal, el Flick estaba listo. La Terminus se levantó de su percha subterránea sobre pilares de fuego, su casco oscuro brillaba. Al amanecer en todo el planeta, otras naves se unieron a él en órbita, 50 de las naves más poderosas de la humanidad en el puente de la Terminus. El capitán Marcus lavó la tierra, se hizo más pequeña debajo de ellos. La tripulación estaba nerviosa pero concentrada, se habían entrenado para el combate espacial. Pero ningún humano había luchado antes contra una especie alienígena. Señor, el teniente Roy gritó, todas las naves, informen listas, las coordenadas cuánticas de la señal de socorro. Están bloqueadas. Marcus respiró profundamente. Los siguientes minutos serían el primer intento de la humanidad de viajar más rápido que la luz usando las coordenadas alienígenas, o llegarían para ayudar a sus nuevos aliados o morirían en el espacio entre las estrellas. Todas las naves. Este es el capitán Marcus. Él transmitió a la flota que nuestros antepasados sobrevivieron en un remolino que intentó matarlos. Cada día construyeron estas naves para proteger a sus hijos, ahora las usamos.
Para proteger a otros, hizo una pausa mirando las estrellas que estaban frente al salte. Cuando esté listo 50 naves de guerra humanas, repletas de lo que los extraterrestres llamarían armas primitivas, desaparecieron en el vacío cuántico los habitantes del mundo de la muerte. Estaban en camino, llevando consigo las herramientas más antiguas de la humanidad, la capacidad de luchar y la voluntad de proteger a otros. La flota había despertado, la galaxia nunca sería la misma. El humano Flick emergió del espacio cuántico cerca del centro del siglo, y cada miembro de la tripulación se quedó sin aliento en el sitio. Una enorme estación espacial flotaba ante ellos, sus agujas cristalinas se extendían por cientos de kilómetros, pero partes de ella estaban oscuras y rotas, mostrando signos de batalla reciente. Múltiples contactos acercándose. El teniente Roy anunció en el puente Terminus. Las firmas de energía coincidieron con los datos de especies aliadas que recibimos. El capitán Marcus enderezó su uniforme abierto. Comunicaciones en todas frecuencias que proporcionaron la pantalla principal. Se iluminó con una cara alienígena. El rayo parecía casi como un cristal viviente con piel transparente y órganos brillantes. Su voz era melodiosa, pero llena de urgencia. Naves humanas, este es el alto comandante Lux del Consejo de Especies Aliadas. Gracias a las estrellas por venir. Este es el capitán Marcus de la Flota de Defensa de la Tierra. Estamos aquí para ayudar a los alienígenas. Las características cristalinas cambiaron en lo que podría haber sido una sorpresa. Ustedes realmente son habitantes de los mundos de la muerte. Sus cuerpos son tan densos con músculos y huesos. Por favor, atraque con el Hubble. El tiempo es corto ya que la Terminus y varias otras naves atracaron con una estación masiva. Marcus lideró una delegación para reunirse con el Consejo. La tripulación humana no pudo evitar mirar fijamente a las diversas especies alienígenas que pasaron. Algunas parecían nubes de gas vivientes, otras como elegantes seres vegetales, y algunas desafiaban la descripción. Los alienígenas lo miraron fijamente y muchos retrocedieron un poco. Más tarde Marcus aprendería porque para sus sentidos mejorados los humanos parecían hornos ambulantes de energía química y actividad eléctrica que nunca habían visto seres que brillaban con tanta vida que la cámara del Consejo estaba parcialmente arruinada. Campos de fuerza de emergencia retenían el vacío del espacio, donde faltaban partes de la pared. Docenas de representantes alienígenas estaban sentados en sillas flotantes, sus formas tan variadas como el arte en una galería. Les muestran el alto comandante Lux ordenó que el centro de la cámara se llenara con un holograma que mostraba docenas de mundos, mientras observaban enormes naves con forma de insectos descender en cada planeta. Las naves aterrizaron y en una hora continentes enteros fueron despojados de todos los recursos, incluida toda la vida. La unidad consume todo. Un alienígena parecido a una planta explicó, sus hojas temblando. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos. La mayoría de nosotros no hemos tenido que luchar en una guerra en miles de años. Evolucionamos más allá de la violencia, más allá del conflicto, más allá de la supervivencia. Marus dijo en voz baja. Si Lux estuvo de acuerdo, nosotros pensábamos que habíamos alcanzado la perfección, pero ahora nos enfrentamos a un enemigo que solo entiende el consumo y el crecimiento. Necesitamos que los alienígenas parezcan luchar con la palabra guerreros. Un alienígena más pequeño flotó hacia adelante. A diferencia de los otros, mostró signos de lesión. Su forma gaseosa estaba parcialmente condensada en una fea cicatriz. Luché contra ellos, dijo con una voz susurrante. Se adaptan a las armas de energía instantáneamente. Sus escudos se hacen más fuertes con cada ataque, pero no se han enfrentado a armas físicas en tanto tiempo. Marcus asintió, entendiendo ahora por qué la flota primitiva de la Tierra podría ser su mejor esperanza. Sacó su tableta y les mostró las especificaciones del armamento humano. Los alienígenas retrocedieron al principio, horrorizados por el concepto bárbaro de las armas cinéticas, pero cuando Marcus explicó la física detrás de los cañones de riel y los impulsores de masa, vio entendiendo a Dawn en sus rasgos alienígenas. Sus cuerpos, Lux dijo de repente, son como sus armas. Físico denso, fuerte. Aún llevan las herramientas de supervivencia dentro de ustedes. Venimos de un mundo que intentó matarnos todos los días. Marcus explicó que nunca evolucionamos más allá de la necesidad de luchar, porque siempre había algo contra lo que luchar. La cámara del Consejo estalló en una discusión. Voces alienígenas se mezclaron en un coro extraño. Finalmente Lux levantó una mano cristalina para el silencio. La unidad se acerca al hub. Sintieron nuestra llamada de socorro hacia ustedes. Tenemos quizás 3 días antes de que lleguen. La forma alienígena brilló más. ¿Nos enseñarán a luchar de nuevo? Marcus miró los rostros de su tripulación. Vio la determinación. Allí habían venido a ayudar, pero ahora también tendrían que ser maestros, mostrando a estos seres avanzados cómo reconectarse con su propia fuerza antigua. Les enseñaremos, Marcus dijo, pero primero tenemos que prepararnos para la batalla. A la antigua usanza, la forma humana. Los habitantes del mundo de la muerte habían llegado trayendo consigo las artes olvidadas de la supervivencia. Ahora tendrían
que demostrar que a veces las formas más antiguas seguían siendo las mejores formas de luchar. La unidad llegó temprano. Sus naves oscurecieron las estrellas como un enjambre de insectos metálicos, cada uno más grande que la nave humana más grande. El siglo. Los sensores del centro contaron más de 300 naves enemigas. Su avance fue más temprano de lo esperado, dijo el comandante. Lux, su forma cristalina se oscureció. Con preocupación debieron haber llevado sus motores más allá de los límites seguros. El capitán Marcus se paró en el puente Terminus, observando cómo se acercaba el enjambre. ¿Cuántas naves tenemos? 50 de las suyas, 22 de las nuestras. Que todavía tienen armas. La voz de Lux era pesada. Nos superan en número 7-1. Marcus sonrió entonces. Es una pelea casi justa. Se volvió hacia su tripulación. Estaciones de batalla. Todas las naves ejecutan el plan Thunder. La flota humana se esparció en un patrón aparentemente caótico. Los aliados alienígenas observaron con confusión mientras las naves de la Tierra parecían derivar al azar. Sus motores se apagaron. ¿Qué están haciendo?, preguntó Lux alarmada. Están casi dentro del alcance. Observen a Marcus, dijo en voz baja. Las naves de la unidad avanzan en formación perfecta. Sus armas de energía cargando rayos verdes de luz atacaron, pero las naves humanas dispersas eran difíciles de alcanzar. Entonces Marcus dio la orden. Todas las naves disparan. Solución alfa. 50 cañones de riel dispararon simultáneamente. 100. Las barras de tungsteno de Tonon aceleraron a casi la velocidad de la luz sus caminos, cruzándose en una compleja red diseñada por la nueva computadora de puntería de la teniente Emma. Los escudos de la unidad perfeccionados contra armas de energía en incontables batallas no tenían respuesta para la física simple. 20 naves enemigas explotaron. En la primera descarga, nuevamente Marcus ordenó solución beta. Otra descarga. Otro patrón. 15 naves de la unidad más destruidas. La formación perfecta del enjambre se rompió por primera vez tratando de adaptarse a este ataque primitivo al que nunca se habían enfrentado. Sus escudos están cambiando. El teniente Roy gritó. Están tratando de crear barreras físicas. Marcus asintió. Tal como esperábamos. La teniente Emma ejecuta la fase 2. Las flotas humanas aparentemente aleatorias de repente tuvieron sentido. Se habían organizado en una red tridimensional mientras las naves de la unidad se movían para escapar del fuego del cañón de riel. Volaron. Lucha en zonas de muerte precalculadas. Todas las naves disparan a voluntad. Marcus ordenó mostrarles porque los habitantes de los mundos de la muerte nunca dejaron de construir armas. El espacio alrededor del centro del siglo se convirtió en un espectáculo similar. Rayos de energía salpicaron inofensivamente contra los escudos humanos recientemente desarrollados mientras que los proyectiles físicos atravesaron la flota enemiga. Los aliados alienígenas observaron con asombro cómo las armas primitivas de la humanidad demostraron ser devastadoramente efectivas, pero la unidad estaba aprendiendo que sus naves comenzaron a moverse erráticamente, lo que dificultaba el apuntado. Sus nuevos escudos físicos podían desviar algunas de las balas más pequeñas que están adaptando. Lux advirtió. Como siempre lo hacen. Menos mal que planeamos eso. Marcus, respondió teniente Emma. Muéstrales tu sorpresa. La voz de Emma era tranquila mientras activaba su nueva arma lanzando minas de gravedad pequeñas. Cápsulas disparadas desde las naves humanas que parecían inofensivas en comparación con las enormes balas de cañón de riel. La unidad las ignoró hasta que activaron cada cápsula. Creó un pozo de gravedad pequeño pero intenso que atrajo a la unidad naves fuera de curso e interrumpiendo su formación. Ahora Marcus ordenó a todas las naves disparar. Solución Omega. Esta vez las rondas del cañón de riel eran el doble de grandes. Sus caminos calculados para usar el poste de minas de gravedad para aceleración adicional. Los escudos adaptados de la unidad se rompieron bajo el impacto. 40 naves destruidas en una descarga. Las naves restantes de la unidad comenzaron a retirarse. Su coordinación perfecta se rompió por primera vez en su historia. Se habían encontrado con un enemigo al que no podían adaptarse lo suficientemente rápido. Están corriendo. Roy anunció incredulidad en su voz. El consejo alienígena estalló en vítores, pero Marcus aún no estaba celebrando. Había estudiado suficiente historia para saberlo mejor. Volverán, le dijo a Lux. Con nuevas defensas contra estas tácticas. El brillo cristalino de los alienígenas se iluminó. Pero ahora sabemos que pueden ser derrotados y tenemos tiempo para que nos enseñes tus formas. Marcus miró el campo de batalla donde piezas de naves de la unidad flotaban como insectos rotos. Las armas primitivas de la humanidad habían ganado el día, pero esto era solo el comienzo. Envía un mensaje a Tierra. Ordenó que enviaran la flota de entrenamiento. Es hora de enseñarle a la galaxia cómo luchar a la antigua usanza, la forma que nos mantuvo vivos en nuestro mundo de la muerte. La primera batalla había terminado. La guerra real y el mayor desafío de la humanidad como maestros estaba a punto de comenzar de nuevo. La teniente Emma gritó. No puedes simplemente
Apuntar y disparar, tienes que sentir el retroceso del arma, predecir su movimiento. La sala de entrenamiento en el centro Sente se había convertido en un simulador de combate masivo. Docenas de especies alienígenas luchaban con lo que los humanos consideraban armas básicas. Una planta como si estuviera tratando de sostener un rifle. Sus brazos de Bit temblaban. Bajo el peso. Habían pasado 3 semanas desde la primera batalla con la unidad. La Tierra había enviado a sus mejores instructores de combate junto con naves de fabricación para construir armas más primitivas. El capitán Marcus observó desde una plataforma de observación cómo la humanidad le enseñaba a la galaxia cómo luchar. Es asombroso. El alto comandante Lux dijo flotando a su lado que algunas de estas especies no han tenido un arma física en más de 10,000 años, pero están aprendiendo debajo de ellos un alienígena cristalino finalmente logró alcanzar un objetivo con una pistola riel en el retroceso. Los derribó pero se mantuvieron de pie. Emma les dio un pulgar hacia arriba, un gesto humano que se había extendido rápidamente entre los aliados. La unidad regresará, dijo Marcus, y estarán listos para nuestras armas actuales. Necesitamos despertar el espíritu de lucha en su gente antes de que eso suceda. En otra parte del hub, los ingenieros humanos estaban enseñando a los técnicos alienígenas cómo construir armas simples pero efectivas. Los alienígenas se sorprendieron por lo fácil que era acelerar una pieza de metal a una velocidad mortal, como su propia tecnología se había vuelto tan avanzada que habían olvidado lo básico. Miren esto, dijo Marcus, señalando a un nuevo grupo. Entrando al salón de entrenamiento, los alienígenas de la nube de gas, que parecían menos aptos para el combate físico, habían hecho un avance inesperado. Habían aprendido a formarse en armas vivientes, condensando sus formas para lanzar pequeños proyectiles densos de su propia materia. Se están adaptando. Lux observó, no solo aprendiendo nuestro camino, pero encontrando sus propios caminos de regreso a la guerra. Marcus asintió. Todas las especies evolucionaron de sobrevivientes. Puede que hayan superado la violencia, pero los instintos siguen ahí enterrados profundamente. El entrenamiento no se trataba solo de armas. A los humanos se les enseñó tácticas de batalla, pensamiento estratégico y, lo más importante, la mentalidad de guerreros. Muchos extraterrestres lucharon con el concepto de agresión controlada, la capacidad de luchar sin perderse en la violencia. En la Bahía Médica, el Dr. Peters trabajó con científicos extraterrestres ayudándolos a entender cómo tratar heridas físicas de combate, algo para lo que su tecnología de curación avanzada no estaba diseñada. Tuvieron que volver a aprender el arte de arreglar huesos y detener hemorragia. Su gente es notable. Lux dijo que tienen forma cristalina brillando con nuevos patrones. Han mantenido estas habilidades vivas durante miles de años, esperando el día en que serían necesarias. No. Esperando, Marcus corrigió. Sobrevivir a la Tierra nunca nos dio el lujo de la paz. Cada día era una lucha contra la gravedad, contra el clima, contra los depredadores. Terminamos siendo más fuertes. Por eso una fuerte ovación estalló desde el piso de entrenamiento. Un equipo de especies alienígenas mixtas había completado con éxito su primer ejercicio de combate, trabajando juntos de maneras que sus ancestros habrían encontrado imposible de imaginar. Estamos recibiendo informes de otros centros de entrenamiento, dijo el teniente Roy caminando con una tableta. Las especies de plantas han comenzado a desarrollar armaduras naturales. Los seres de cristal están aprendiendo a enfocar la luz a través de sus cuerpos como armas. Todos están encontrando su propia manera de luchar. Marcus sonrió. Este fue el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia, no solo enseñarles a usar armas, sino ayudarlos a redescubrir su propia fuerza. Cada especie estaba despertando instintos antiguos, combinándolos con su tecnología avanzada en formas que los humanos nunca habían imaginado. La unidad cree que pueden adaptarse a cualquier cosa, dijo Marcus, pero nunca se han enfrentado a una galaxia que recuerde cómo luchar. Cuando regresan encontrarán más que armas humanas esperándolos. El alto comandante Lux tiene un brillo más brillante. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo. No solo seres avanzados, no solo guerreros, sino ambos. Por debajo de ellos. El entrenamiento continuó. La galaxia recordaba su fuerza. Guiados por las personas que nunca habían olvidado la suya. Los habitantes del mundo de la muerte enseñaban más que combate. Enseñaban la supervivencia misma. La advertencia llegó a la medianoche. Hora de la Tierra. Todos los sensores del sistema del alma se iluminaron con distorsiones cuánticas. La unidad había regresado y ya no atacaban a los mundos alienígenas. Se dirigían directamente a la Tierra. 1000 naves. El teniente Roy informó con voz tensa. Han adaptado toda su flota. El capitán Mark estaba de pie en el puente Terminus mirando la pantalla táctica.
Las naves de la unidad ahora tenían defensas en capas, escudos de energía respaldados por barreras físicas. Habían aprendido de su derrota. Están tratando de cortar la cabeza de la serpiente. Marcus dijo en voz baja. Creen que si destruyen la Tierra, el resto de la galaxia perderá a sus maestros. La imagen del alto comandante Lux apareció en la pantalla principal. Hemos movilizado cada nave que tenemos. Las tripulaciones recién entrenadas están listas, pero aún estamos 3 horas detrás de la flota de Unity. La unidad ha encontrado un camino cuántico más rápido a la Tierra 1 que los aliados no podían usar. Llegarían primero enfrentándose solo a las defensas de la Tierra y la pequeña flota humana que había permanecido detrás. La voz del almirante James llegó por el canal de comando. Todas las naves, estaciones de batalla, necesitamos contenerlos hasta que lleguen los refuerzos. Las plataformas de defensa orbital de la Tierra se encendieron. Eran más antiguas que la flota construida durante los días más oscuros de la Tercera Guerra Solar, pero habían sido mejoradas con nuevas armas diseñadas para trabajar contra los escudos adaptados de la unidad. La unidad está transmitiendo un mensaje. El teniente Roy anunció reproduciéndolo ahora. Una voz mecánica áspera llenó el puente. Mundos de la muerte han enseñado a los débiles a resistirnos. Esto no se puede permitir. Entréguense su mundo y haremos que su muerte sea rápida. Resistan. Y nos aseguraremos de que su especie conozca el dolor más allá. La imaginación de Marcus se desvaneció cuando las naves restantes de la Tierra se movieron a su posición. 30 naves contra 1000. Las probabilidades eran imposibles, pero los humanos nunca habían sido buenos en aceptar probabilidades imposibles. Señor Emma gritó. He estado estudiando su nueva formación. Hay algo extraño en eso. Marcus se movió a su puesto. Las naves de la unidad estaban dispuestas en una esfera perfecta. Miedo. Sus patrones más rígidos que nunca. Están sobrecompensando. Se dio cuenta de que tienen tanto miedo de nuestro caos que se están volviendo demasiado ordenados. ¿En qué estás pensando?, preguntó el capitán almirante James. La mente de Marcus corrió todo lo que sabían sobre la unidad. Pasó por sus pensamientos su coordinación perfecta, su incapacidad para entender la acción individual, su miedo a los caos. Piensan como una colmena, dijo lentamente. Cada nave se mueve en perfecta sincronía. Nunca se han enfrentado a un enemigo dispuesto a sacrificarse para ganar. Miró al almirante. Tengo un plan, pero es un viaje de ida. La comprensión amaneció en los ojos del almirante. La unidad se adapta a los patrones, a las estrategias, pero no pueden adaptarse a que alguien elija morir para derrotarlos. Marcus asintió con la cabeza, dando permiso para ejecutar la operación Thunderstreak. Hubo una larga pausa, luego se otorgó el permiso. A toda velocidad, capitán. El plan se extendió rápidamente por la flota. Cada capitán, cada miembro de la tripulación entendió lo que se les pedía. No enfrentarían la muerte a ciegas. La elegirían usarla como un arma que la unidad nunca podría entender. Todas las naves Marcus transmite. Carguen sus núcleos para sobrecargar las coordenadas del objetivo. Se están transmitiendo. Cuando su núcleo se vuelve crítico, la explosión creará una cascada cuántica. La formación perfecta de la unidad trabajará en su contra. En toda la flota los hombres y mujeres se despidieron en silencio. Sabían que esto podría pasar cuando eligieron luchar entre las estrellas. La mayor fortaleza de la humanidad no eran solo sus armas o su entrenamiento, fue su voluntad de sacrificar todo para proteger a otras naves de la unidad. Entrando en el campo de tiro, Roy informó. Marcus echó un último vistazo a la Tierra brillando debajo de ellos. Todas las naves. Ejecutar golpe de trueno. Mostrarles cómo mueren los habitantes de los mundos de la muerte. La flota humana aceleró a velocidad de ataque. Cada nave en un curso de colisión con puntos calculados en la esfera perfecta de la unidad. No irían silenciosamente a la noche. Saldrían en sus propios términos, enseñando a la unidad una última lección devastadora sobre lo que significaba enfrentar a los hijos de la Tierra. La flota de la unidad nunca lo vio venir. Se habían adaptado a las armas humanas, tácticas humanas y tecnología humana, pero no pudieron adaptarse al sacrificio humano. El capitán Marcus observó su exhibición táctica mientras el Terminus aceleraba hacia su punto objetivo. A su alrededor, otras 29 naves humanas hicieron lo mismo, cada una apuntando a posiciones calculadas con precisión dentro de la formación de la esfera de la unidad. Temperatura central crítica. El teniente Roy informó con calma. 1 minuto para sobrecargar la transmisión. Mensaje final al comando de la unidad. Emma anunció que su voz era a pesar de saber que estos eran sus últimos momentos. El mensaje de Marcus fue simple. Pensabas que nuestras armas nos hacían fuertes, pero nuestra verdadera fuerza siempre fue nuestra voluntad de proteger a los demás, incluso a costa de nuestras propias vidas. Las naves de la unidad comenzaron a disparar sus nuevas armas combinando rayos de energía con proyectiles físicos, pero mantuvieron su formación perfecta. No podían comprender un ataque que requería que los atacantes murieran.
Roy contó 30 segundos a través de la pantalla de visualización. Marcus vio a la flota aliada emergiendo del espacio cuántico detrás de ellos, miles de naves tripuladas por guerreros recién entrenados. Estaban demasiado lejos para ayudar, pero lo suficientemente cerca para presenciar la lección final de la humanidad a la galaxia. Dijo Roy 10 segundos. Marcus se levantó de su silla de capitán. Ha sido un honor, le dijo a su tripulación. 5 seconds high. La voz del comandante Lux se escuchó una última vez. Ahora recordaremos. 30 naves humanas detonaron su SIOAR simultáneamente. Las explosiones no fueron. Lo que importaba era el efecto de cascada cuántica. Desencadenaron la perfecta unidad. La formación de esferas se convirtió en su perdición cuando la onda de choque cuántica se extendió por sus naves vinculadas. El efecto fue hermoso y terrible. Las naves comenzaron a desaparecer, no a explotar, sino a dejar de existir cuando la cascada cuántica los arrancó de la realidad. La unidad intentó romper la formación, pero su conexión mental de colmena solo extendió el efecto más rápido desde la flota aliada, ahora a una distancia segura. El alto comandante Lux observó con asombro cómo 900 naves de la unidad desaparecieron en una red de fuego cuántico. Los 100 restantes se separaron en pánico. Su coordinación perfecta se hizo añicos por la pérdida de tantas mentes conectadas. Entonces sucedió algo sin precedentes. Las naves de la unidad sobrevivientes transmitieron una rendición. No entendemos. La voz mecánica dijo, ¿por qué eligieron la muerte? ¿Cómo nos adaptamos a un enemigo que usa su propia destrucción como arma? La respuesta vino de una fuente inesperada. Uno de los seres de la nube de gas, ahora un guerrero entrenado, respondió, no puedes adaptarte al sacrificio, eso es lo que los humanos nos enseñaron. Algunas cosas valen la pena morir por ellas. La inundación de la unidad. Su Ivan se rompió, su adaptación perfecta finalmente falló contra algo que nunca podrían. Entender el poder de la elección individual y el sacrificio voluntario, pero la historia no terminó allí. 5 años después, el centro de Sente fue reconstruido más grande que antes, un enorme monumento se encontraba en su centro, 30 pilares de piedra de la tierra cada uno. Inscrito con el nombre de una nave humana y su tripulación en su base escrito en todos los idiomas de las especies aliadas, eran las palabras que nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a sacrificarnos, nos enseñaron a vivir, la unidad nunca regresó al espacio conocido. Los cuentos del sacrificio de los de Border se propagaron a través de su mente colmena como un virus que los hizo cuestionar su propia naturaleza. Algunos dijeron que partes de la unidad comenzaron a desarrollar pensamientos individuales inspirados por los humanos que eligieron morir como individuos para proteger a otros. La Tierra se recuperó y se hizo más fuerte. Se lamentó la pérdida de 30 naves y sus tripulaciones, pero su sacrificio cambió la galaxia para siempre. La humanidad fue bienvenida plenamente a la comunidad galáctica, no solo como guerreros, sino como maestros que habían. Demostraron que la verdadera fuerza se presenta de muchas formas. El alto comandante Lux habló en la dedicación del memorial. Lo resumió mejor. Pensamos que habíamos evolucionado más allá de la necesidad de guerreros. Los humanos nos mostraron que ser un guerrero no se trata de armas o violencia, se trata de la voluntad de proteger a los demás. Respondieron a nuestro grito de ayuda no solo con sus armas, sino con sus corazones, su coraje y, en última instancia, sus vidas. Ese es su legado a las estrellas, y así la historia de la flota de Welde se convirtió en leyenda enseñada a todas las especies de la galaxia. No como un cuento de guerra, sino como una lección sobre la mayor fuerza de todas, el poder de elegir poner a los demás antes que a uno mismo.